Hoy apelo a la primera sala de la Corte para que sea resuelto el caso de mi hijo conforme a constancias y conforme a derecho. Ya tenemos sentencia en segunda instancia en la cual resultó culpable Juana Hilda N. Hoy espero que Arturo Saldívar no siga metiendo las manos, pese a que sigue teniendo mucho poder, sigue teniendo a Netzaí Sandoval, que es uno de sus secuaces de la pandilla, ¿verdad? Y que ha tratado de hacer cosas indebidas. Esperemos que esto no suceda y que en la primera sala se resuelva conforme a derecho. Dicen que frente al mal periodismo el único remedio es hacer más y mejor periodismo, y eso me dispongo a hacer para defenderme de una nota supuestamente periodística firmada por Yohali Reséndiz a propósito de un supuesto involucramiento de mi persona en un acto de soborno al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Comienzo por decir que cuando vi esta pieza, pues la verdad no la tomé en serio, y no la tomé en serio por el material con el que se cocinó la investigación. En primer lugar, por haber utilizado información obtenida de manera ilegal, me refiero concretamente por haber utilizado supuestas filtraciones mediante espionaje del programa, el malware Pegasus. También porque era muy evidente que las pruebas que ahí se presentan, distintas a las de las supuestas conversaciones, fueron fabricadas, y sobre todo por la hipótesis extraordinaria, exorbitante que ahí se plantea, es decir, que yo tengo dinero suficiente para andar sobornando a jueces, ministros, o que, peor, recibiría dinero de los malos, de los criminales organizados para hacer esta operación. Sin embargo, a lo largo del lunes pasado me di cuenta que la liga de esta investigación había penetrado una serie de chats de grupos que van desde 5 personas hasta 150 personas, y pues lograron muy bien sembrar ahí la nota, lo cual hizo que para el martes ya hubiese pues más de 70,000 vistas y más de 700 comentarios. Y ahí sí, pues no estaba yo dispuesto a callarme, porque no estoy dispuesto a otorgar frente a esta mentira. Es un acto difícil para mí tomar la decisión de hablar públicamente respecto del caso Wallace, porque desde noviembre del 2022 me había prometido no hacerlo, y les cuento un poco la historia. Aquí tienen ustedes la amenaza de muerte que recibí en esas fechas por parte, presumo, de la señora Isabel Miranda de Wallace o alguno de sus aliados. Me la tomé en serio después de un análisis de riesgo y publiqué un artículo en el periódico Milenio, ahí lo tienen ustedes exhibido, que dice: cuando la violencia se vuelve silencio, cuando la violencia se vuelve silencio. Fue un mensaje dirigido a la señora Wallace, poniendo en el centro esta amenaza, donde le digo, en pocas palabras, que me guardaría silencio respecto a la investigación que vengo haciendo sobre el caso suyo, hasta que una de dos condiciones se cumplieran. La primera, que se pronunciara la Suprema Corte de Justicia sobre un amparo importantísimo que atrajo la primera sala justamente para explorar las irregularidades de ese caso. O bien que fuese publicado el libro que llevo más de 5 años elaborando y que estará también próximamente en librerías. Lo cierto es que si me quedaba callado, como decía hace un momento, pues hubiera otorgado con mi silencio, y por eso después de esta pieza de Yohali Reséndiz me veo obligado pues a profundizar en algunos temas que merecen conocer todas esas personas que tuvieron acceso mediante sus chats privados a esta falsa nota de Reséndiz. Comienzo por decir que el tema central, contra lo que pueda parecer, no es o no son las cuentas de Arturo Saldívar. Lo que está en el centro es que la decisión que tomará la Corte con respecto al amparo que atrajo, firmado por Juana Hilda González Lomelí, pues puede cambiar la historia de uno de los casos judiciales más importantes del país. Juana Hilda González Lomelí fue acusada en su momento de ser una bailarina que sedujo a su hijo, al hijo de la señora Miranda, o Alberto Wallace, o Alberto León, como usted lo quiera llamar, lo llevó a su departamento y ahí lo habrían secuestrado, habría muerto y luego lo habrían descuartizado.
Sin embargo, desde 2005 que ocurrió esto a la fecha, ha surgido muchísima información, sobre todo en los últimos años, que desde luego debe estarle preocupando a la señora Miranda. La primera y más importante pues fue la aparición del verdadero padre biológico, Carlos León Miranda, por eso digo Hugo Alberto, se llamaría Hugo Alberto León, no hay un acta de nacimiento con ese nombre, fue la primera que tuvo. Y bueno, pues el señor Carlos León dijo: yo soy el padre biológico, no el señor Wallace. La relevancia de este tema es pública, es porque encontraron una gota de sangre perteneciente supuestamente a Hugo Alberto Wallace dentro del baño de Juana Hilda, cuyo análisis de ADN dio coincidencia, match, de 99% con el señor Wallace. Si resulta que el señor Wallace no es el padre biológico, sino Carlos León, quiere decir que esa prueba fue fabricada. Y si alguien es capaz de fabricar una prueba de sangre de su hijo, ¿de qué más no será capaz? Luego me entregó una entrevista a la madre de la segunda hija de Hugo Alberto León, esto un año después, y ella lo que me cuenta es que tuvo comunicación telefónica con Hugo Alberto, casi 2 años después de que supuestamente desapareció y luego fue asesinado, es decir, se trataría de un muerto vivo. El tercer elemento, que es muy delicado, es el reporte que dio, el informe que dio el grupo de trabajo de la ONU para desapariciones arbitrarias. Este se publica en 2020 y ahí lo que dice es que una de las coacusadas de Juana Hilda González Lomelí pues fue torturada para entregar su declaración que por cierto no entregó. Luego está la admisión que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar el caso Wallace. Y finalmente están las 3 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida recientemente, la Comisión Nacional, hay que insistir, donde a 3 de los coacusados de Juana Hilda, pues en efecto los protege, los trata como víctimas porque se confirma que habrían sido torturados. Lo cual lleva a pensar que Juana Hilda González Lomelí también fue torturada para emitir una confesión que es la que construye todo el caso. Una vez que esto se ventile, más otros argumentos importantes de legalidad, lo más probable es que la primera sala de la Corte libere a Juana Hilda González Lomelí. Y ya lo dijo la señora Isabel Miranda de Wallace en el video que publicó el martes siguiente a la nota periodística de Yohali Reséndiz. Lo más importante es ese amparo. No las cuentas de Arturo Saldívar. Lo más importante es ese amparo. Y desde luego lo que está preparando la señora Miranda como argumento es que si liberan a Juana Hilda González Lomelí, habrá sido por un acto de corrupción y no de justicia. La corrupción fue la que se habría cometido por parte de ella si en efecto el caso fue fabricado, como aparenta ser. Imagínense hacia dónde van a dirigirse las baterías. Esto no se acaba con la liberación de Juana Hilda. Esto comienza en realidad con una investigación a uno de los mayores fraudes judiciales de la historia mexicana, hay que decirlo. No creo que exista otro fraude mayor, otra simulación mayor, otra fabricación mayor que la de la supuesta secuestro y asesinato de Hugo Alberto, pero bueno, eso se va a decidir en la Corte y ya habrá oportunidad de abordar cada uno de los elementos. Dicho esto, ahora sí podemos pasar a revisar la pieza de Yohali Reséndiz, y de veras, haciéndolo simplemente con algunos criterios periodísticos, la pieza se cae pues, por las escaleras, y la verdad, por varios pisos. Déjenme comenzar con el primer tema, que justamente son las cuentas de Arturo Saldívar. Si usted revisa el video, se va a encontrar con este comprobante que dice Yohali Reséndiz, pertenece a una cuenta, un depósito de 300,000 pesos sobre una cuenta de Arturo Saldívar. Entonces aquí pueden checar este depósito hecho al Banco Banorte. También pueden revisar que hay un individuo o una persona que habría emitido el depósito, cuya cuenta tendría terminación 9083, y otra persona, presuntamente de nombre Arturo Saldívar, que habría recibido los 300,000 pesos y cuyo final de su número de cuenta es 3995. Habrá que ver si es realmente Arturo Saldívar. Lo que dice Yohali Reséndiz es que ya hizo una investigación y fue e hizo un depósito justamente a la cuenta de Saldívar. Y encontró una cuenta en Banorte también a nombre de Arturo Fernando Saldívar Lelo de la Rea. Y ahí depositó 50 pesos para probar que era en efecto su cuenta. Es que Reséndiz dice que la primera cuenta y la segunda son la misma. Y no es cierto. Si uno revisa la terminación de la cuenta donde Reséndiz depositó el dinero, pues vamos a encontrar que la terminación es 3510 y que los números 3985 no aparecen por ningún lado en ese número. Lo puede usted revisar aquí.
Así es que no es cierto que son la misma cuenta. En realidad fabrica una hipótesis y fuerza en el video con una enorme velocidad estos dos documentos que, si se miran con atención, nada más no hay forma de asegurar que la primera cuenta y la segunda son la misma. Vamos al siguiente tema, que es igual de delicado, y es un listado de llamadas que Yohali Reséndiz asigna al exministro presidente de la Corte. Ahí dice, usted puede ver este listado, que los últimos números de esa línea telefónica son 7891, asegura que ese es el del ministro Saldívar, ya le tocará decir a él si es o no esa la terminación de su número telefónico. Hay un par de datos en este listado telefónico que valdría la pena revisar con cuidado. Yo le rogaría que mirara el membrete. El membrete dice Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiere decir que este teléfono pertenece a la Suprema Corte, cosa que sería normal, porque pues él fue presidente de la Corte. Segundo, ahí dice la dirección donde está asignada esta cuenta. Y bueno, es en la colonia Centro, ¿no? En la municipio Delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal entonces, lo cual tiene sentido, pues la Suprema Corte se encuentra en esa alcaldía ahora, en la colonia Centro. Lo extraño es este último dato, que dice que la fecha de activación de este número celular fue el 24 de septiembre de 1997. Y aquí sí la cosa se vuelve muy rara, porque Arturo Saldívar no trabajaba en la Corte en 1997. Segundo, y esto es muy llamativo, pues sería muy raro que el teléfono que se le asignó al primer presidente que tuvo este teléfono, que habrá sido Mariano Azuela en 97, haya recorrido a todos los presidentes de la Corte. No tiene ningún sentido. Este listado es de 1997 o no. Aquí tiene usted la fecha donde advierte que es del 1 de marzo del 21. Está muy rara la contradicción. Lo más relevante que demuestra la falsedad o cómo está fabricado este documento viene al final. Si usted revisa, dice ubicación geográfica con latitud y azimut. Aquí va a ver usted, la latitud es 19-23-12 norte, 99-14-48 oeste, y ahí dice cuál es el azimut. Si uno se va a buscar esa geolocalización, a qué corresponde, sorprende encontrar con que no tiene nada que ver con la colonia Centro ni con la calle Pino Suárez donde se encuentra la Suprema Corte, sino que en realidad se trata de una oficina que actualmente tiene la Fiscalía General de la República y que se encuentra en la carretera México-Toluca. ¿Por qué estas llamadas supuestas de Arturo Saldívar se habrían realizado desde esta oficina de la Fiscalía General de la República antes de la PGR? ¿Por qué el encabezado dice que este teléfono se abrió en 1997? Cuando, pues habría que decir, había muy pocos teléfonos y Saldívar no estaba ahí. Es algo que Yohali Reséndiz nos tendría que decir. Luego viene el conjunto de llamadas a las cuales Reséndiz hace referencia. Lo primero que tengo que decir es que sí resulta ofensivo para el gremio que, habiéndose utilizado este malware Pegasus para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos, se atreva a Reséndiz a utilizarlo como fuente. O sea, sí es darle la espalda al gremio, no comentarnos la madre, tengo que decirlo, pero con todo, ella no solamente está haciendo un acto antiético con su gremio, sino que está cometiendo un acto ilegal, porque la ley mexicana dice que es tan responsable penalmente quien espía como quien divulga lo espiado. Entonces, si ella, como dice en su video, admite que estas pruebas fueron obtenidas mediante Pegasus, está cometiendo un delito a la hora de presentar esta información como fuente en su pieza de investigación. Me reservo el derecho a visitar a mis abogados y eventualmente a denunciarla ante la Fiscalía Especial de Defensa de los Periodistas, precisamente por utilizar este software o el resultado de este software Pegasus en mi contra. Ahora, vamos a entrar al material concretamente que ella denuncia como obtenido por Pegasus. Lo primero que tengo que decir con toda contundencia para quien lo dude, espero que no haya mucha gente. Yo el 18 de marzo de 2022, que es cuando ella dice que yo tuve conversación con Arturo Saldívar, y ahí tiene usted algunas copias de esa supuesta conversación, me encontraba en el puerto de Manzanillo, Colima, donde tengo familia. Les fui a visitar ese puente. Recuerdo que el 18 de marzo es la conmemoración de la exportación petrolera. Allá estuve y no trabajé ese fin de semana.
más allá de cualquier cosa, ella tendría que probar que en efecto soy yo la persona que participa en esta conversación, y de paso Arturo Saldívar. Lo único que le puedo decir es que esa charla jamás existió. Jamás, en ninguna circunstancia. No ocurrió por vía de texto, no ocurrió por vía llamada. Esta es totalmente fabricada. Y la verdad, el propio tono utilizado en la conversación, pues sí, resulta más bien como de serie televisiva. Amigo, ¿qué te digo? Me encuentro en una disyuntiva, en lo que pueda ayudarte, como darte datos, expedientes. Eso es para que puedas continuar con tu investigación y tu trabajo. ¿Alguien ha escuchado a Arturo Saldívar hablar así? Yo tampoco hablo así. La verdad, esta mezcla entre Joan Sebastián y la Rosa de Guadalupe no es un lenguaje que yo utilice para dirigirme a los ministros o ministras de la Corte, en general a ninguna persona. Lo que sí tengo que aclarar es que jamás he hablado con Arturo Saldívar de ningún caso que haya estado en su escritorio. Eso es una mentira total, completa, que la inventa la periodista, y antes la inventó Isabel Miranda de Wallace, porque esta información ya la había ella dado hace un par de años. Ahora, ahí mismo dice que yo visité el penal del Ceferezo 16 para ver a Brenda Quevedo, usurpando funciones. No, nunca he usurpado funciones. Acudí en efecto al penal a solicitud de Brenda Quevedo, y acudí acompañando a sus abogados. Sus abogados fueron los que solicitaron que yo fuera, porque dadas mis investigaciones, querían corroborar cosas que yo traía investigadas con cosas que ella decía. Es un derecho que tiene cualquier mujer, sobre todo si no ha sido sentenciada después de 18 años, ni siquiera en primera instancia. Pero incluso si hubiera sido sentenciada, tendría derecho a ser visitada por un periodista. Fui como periodista, punto. No como abogado, no como funcionario. No como funcionario del Instituto de Defensoría Pública. Esto ya se había resuelto, porque me denunció, y denunció también la señora Miranda ante el Consejo de la Judicatura, Consejo Federal de la Judicatura, siendo que esta era una irregularidad. Este asunto ya no prosperó, pero lo vuelve a sacar ahora. Y lo que dice es que yo cobré $1,000,000 a quién sabe quién, que a su vez le entregué a Arturo Saldívar para que me consiguiera esta cita y luego para que atrajera el caso. Una barbaridad, sin pies ni cabeza, ridícula por donde se vea, pero que tiene un objetivo preciso: inhibir la investigación periodística que estoy haciendo, ponerme un esparadrapo en la boca, impedir que siga haciendo periodismo. Y le contesto a Yohali Reséndiz: vale la pena que se guarde su periodismo, que lo que está impidiendo es mi libertad de expresión. No me amedrentan sus acusaciones falsas, falsísimas. Todo lo contrario. Continuaré haciendo esta investigación, que será publicada en un libro, pase lo que pase. Se lo digo también a la señora Miranda. Y desde luego, si llega a cumplir alguna de sus amenazas, pues que quede registro de lo que estoy diciendo en este espacio. Dos elementos más. Me parece increíble el trato que le da Yohali Reséndiz, supuesta defensora de las mujeres, tan misógino a la ministra Margarita Ríos Fajardo. Ella fue la que atrajo el caso del amparo de Juana Hilda porque le pareció relevante. Y claro que es relevante, porque ese caso muestra todas las deficiencias del sistema de justicia en sentido amplio. Las investigaciones policiales y cómo fueron corrompidas, el trabajo del Ministerio Público, que fue desastroso, el trabajo de los jueces, el trabajo de las cárceles, en fin, muestra claramente dónde está podrido el sistema. Por eso atraer un caso de este tamaño es fundamental, porque le permite a la Corte, que habla por sus sentencias, dar instrucciones, directrices, principios que puedan cambiar un día la justicia mexicana. Por eso lo atrajo Margarita Ríos Fajardo. Es francamente inadmisible que una mujer le diga a otra que en realidad lo hizo porque recibió órdenes de un hombre, o peor tantito, que ese hombre le entregó dinero, sea yo con el $1,000,000 que supuestamente le di a Saldívar, o Saldívar que le entregó a Margarita Ríos Fajardo. En fin, yo no sé cómo puede llamarse feminista después de este acuse. Tengo también que decir que le pedí réplica a Yohali Reséndiz. Ahí está en las redes sociales, me metí a su Facebook, a su Twitter para pedirle réplica. Jamás me entregó. Una periodista que no entrega réplica no es periodista. Y es que en efecto ella no está haciendo periodismo con esto, está haciendo otra cosa. Dejemos, señora Miranda, dejemos, Yohali Reséndiz, que la Corte decida. En efecto, hay elementos suficientes. Que ellos discutan. Yo por lo pronto, después de esto, vuelvo a guardar silencio.